Buenos días, retomando con el curso básica de física. Como vimos anteriormente, enunciamos lo que es la ley de Gauss. Si se acordarán, la ley de Gauss va a ser el flujo neto igual a la carga interior entre epsilon cero. Ya sabemos que epsilon cero pues es la permitividad del vacío. Ese es el enunciado de la ley de Gauss, ya matemáticamente. Ahora bien, como ya les mencioné, epsilon cero es la constante de permitividad del vacío, que a su vez tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios. Aquí es otra unidad, ¿ya? Es una unidad de capacitancia o de almacenamiento de carga por unidad de metro. Ahora bien, un ejemplo de esto es el siguiente. Dice, un campo eléctrico E vale más 200 Newton Coulomb en la dirección K, ¿sale? Que es en el eje Z, para X mayor a 0. Y vale E igual a menos 200 Newton Coulomb, de igual manera para la dirección K. Pero este es cuando X es menor a 0. Ahora bien, un cilindro imaginario de 20 centímetros de longitud y radio de 5 centímetros tiene su centro en el origen y su eje a lo largo del eje Z, de modo que un extremo se encuentra en Z igual a 10 centímetros y el otro en menos 10 centímetros. Me piden calcular el flujo neto del campo eléctrico que atraviesa la superficie total cerrada del cilindro. Entonces me piden calcular el flujo eléctrico del campo eléctrico que atraviesa la superficie total cerrada del cilindro. Y me dicen que cuál es la carga neta localizada al interior del cilindro. Entonces este cilindro es la superficie gaussiana y dentro de esa superficie está encerrada pues una carga cual sea que está generando un campo eléctrico y que a su vez genera líneas de campo eléctrico. Tenemos la superficie cilíndrica, tenemos el eje Z, ¿sale? Y tenemos el plano. Tenemos menos 10 y 10, su centro en el origen, ¿sale? ¿Y qué es lo que podemos observar? Tenemos el campo eléctrico, tenemos el vector normal y que a su vez está centrado en el eje Z. Para el otro lado también tenemos lo mismo, tenemos las líneas de campo que salen para acá, que es campo eléctrico, tenemos el vector normal y también para toda la superficie que envuelve el cilindro. Pero aquí el vector normal es perpendicular a la superficie, pero el campo eléctrico también sigue siendo ya sea para acá o para acá, dependiendo si es X mayor a 0 o menor a 0, ¿vale? Ahora bien, el flujo eléctrico pues es el campo eléctrico por el vector normal por el diferencial de área, que a su vez es el campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo que se forma. En este caso, el ángulo que se forma del campo eléctrico con el vector normal pues es 0 grados. Lo mismo que aquí, son 0 grados, pero aquí el ángulo que se forma son 90 grados. Por lo tanto, en toda la superficie que está aquí perpendicular al campo eléctrico con respecto al vector normal, pues vale coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, no hay líneas de campo que atraviesan la superficie. Solamente nos quedamos con las que atraviesan estas pequeñas tapas, ¿vale? Para la primera parte tenemos que el flujo que atraviesa esta parte es ¿en qué sentido va el campo eléctrico? Pues va hacia allá. Eso quiere decir que es negativo, ¿vale? Y el campo eléctrico pues nos está indicando que es menos 200. Por lo tanto tenemos el sentido negativo por el campo eléctrico que son menos 200 por el radio al cuadrado. Por lo tanto, el flujo para esta partecita pues es de 1.57, ¿sale? Ahora bien, para la otra parte pues es lo mismo. Tenemos ahora que son 200, aquí la dirección es positiva y tenemos, ya sabemos que el área de pues una circunferencia pues es pi por radio al cuadrado,
tenemos pi radio al cuadrado, aquí también tenemos pi por radio al cuadrado, y el resultado pues es lo mismo, 1.57. Entonces el flujo total pues es la suma de estos dos, que nos da el flujo total de 3.14 newton por metro. Ahora bien, nos piden calcular cuál es la carga total localizada en el interior. Que usamos? Pues la ley de Gauss. Ya sacamos el flujo neto, tenemos la carga interior entre epsilon 0. Lo que vamos a calcular va a ser la carga interior, ¿vale? Despejamos y el epsilon 0 va a multiplicar al flujo neto. Por lo tanto, tenemos que la carga interior va a ser igual al flujo neto por epsilon 0, y sustituyendo los valores vamos a obtener que el flujo neto es 3.14 Nm por el epsilon 0, que es 8.85 paras por metro, y al final encontramos que la carga total interior es de 2.78 por 10 a la menos 11 coulomb. Y esto sería todo. Muchas gracias.